Y mira, hay unos estudios bien interesantes de los años 70, unos clásicos, de unos colegas que se llaman Kallis Osis y Erlendur Haraldsson, que conocí a Haraldsson, de hecho, en una conferencia. Ellos investigaron qué veían las personas antes de morir, en India y en Estados Unidos. Se ha hecho esto varias veces. Buena. Y, por ejemplo, se probó en India, en hospitales de India y hospitales de Estados Unidos. Y en India, la mayoría de la gente veía al ángel de la muerte. Se paraba días antes de que ellos murieran. Lo interesante de estos estudios era que las personas que fueron encuestadas, generalmente las enfermeras de esas personas, eran personas que estaban agonizantes pero no tenían por qué morir en los próximos días, ni estaban con medicamentos que podían generar alucinaciones, ni estaban intoxicados ellos mismos, por otras razones. Entonces se dieron cuenta que algunas personas que, entre comillas, no tenían por qué morir en ese momento, días antes de morir, tenían visiones de seres que los acompañaban. En el caso de India eran visiones que los urgían mucho, porque eran visiones como más bien infernales, pájaros también que se acercaban a las habitaciones, cerca, digamos, fuera de las ventanas. En cambio, en los norteamericanos eran más personas que ya habían fallecido. Su señora, su hija, su mamá, su perrito, los niños especialmente animalitos que ya no estaban. Y conversaban con ellos un par de días antes y morían. Entonces, como que un predictor de la muerte era que esas personas estaban teniendo una especie de alucinación. Entonces, ¿cuál es la tesis aquí de Haraldsson? Es de que, de cierta manera, dos opciones, o quizás el cerebro se prepara con estas alucinaciones al hecho de que va a morir, para un buen morir, como tú dices, Mauricio, que la misma teoría de la experiencia cercana a la muerte. Nos enfocamos en eso para poder sentirnos menos angustiados ante este tema que vamos a morir inevitablemente. O la opción 2, que de alguna manera se crea una especie de percepción extrasensorial en estas personas, en este periodo donde el cuerpo ya está en decadencia y de alguna manera tiene una visión más extendida de lo que la realidad es. Ellos no se juegan con ninguna. Pero esos estudios del lecho de muerte son interesantísimos, porque nos empiezan a poner en psicología, y en psicología muy pocas veces hablamos de lo paranormal. Yo creo que eso está mal, porque quizás la gran pregunta es ¿a dónde vamos? Y el área que debería investigarlo es la medicina, y dentro de la medicina es la psicología, que es la ciencia de la mente. La parapsicología. Exactamente, inventada por Max Dessoir, en el año 1884. O sea, acuñó el término, es que es mi tema regalones. Entonces, claro, deberíamos preguntarnos eso, aunque obviamente la pregunta más osada, porque podemos quedar de charlatanes. Claro. Pero si no respondemos nosotros eso, ¿cómo nos vamos a aproximar científicamente a lo que realmente a la gente le interesa? A la gente le interesa saber si hay algo más, si su mente es capaz de interactuar con el medio, si existe la fuerza. Y por eso quizás Mauricio es tan fuerte en los últimos 30 años, hoy y ahora, porque antes vivíamos mucho en el qué vendrá, en el qué pasará, que derivó en pórtate bien o si no te vas a ir al infierno. Sí, claro. O sea, fue tomando sus derivadas, pues, ¿me entendís? Pero siempre con la mente puesta en lo que venía. Sí, claro. En cambio, de repente, desde hace 30 años estamos con toda una onda que es bien potente y poderosa de vivir el hoy, el ahora, disfruta el hoy, el ahora, el aquí, no el mañana, aquí, exacto, el hoy. Sí. Me gustaría sintetizar y decir tres cosas. Una, en mi último libro, titubeé, en vez de ponerle la magia de la vida, ponerle el milagro de la vida. Si yo le ponía el milagro de la vida, lo iba a transformar en un libro equivocadamente religioso, no tiene nada de religioso. Está lleno de datos, antecedentes, como por ejemplo, decir que el que cualquiera persona que lo esté viendo, esté vivo, es un acto de magia, pongámosle, entre comillas, milagro, habiendo hecho la explicación. 250 millones aproximadamente de espermios navegaron en estos flujos vaginales, producto de una relación de tu padre con tu madre, y de esos aproximadamente 250 millones, tú, uno, estás. Si hubiese sido el otro, tu, comillas, hermanos espermios, no serías tú. Si tu padre y tu madre hubiesen nacido en ciudades o países distintos y no se hubiesen conocido en una masa, en una manada, 7.500 millones de seres humanos, tú no estarías vivo. Entonces yo empiezo a jugar con todas estas tesis para demostrar, no sé si científicamente, matemáticamente, que el hecho que cualquiera de nosotros esté donde estamos es un acto imposible. Matemáticamente era imposible, probabilísticamente era imposible que tú existieras, y sin embargo es posible. A eso algunos le llaman milagro.
Yo le llamo magia. Primera cosa. Segunda cosa, porque los temas hay que relacionarlos. Cuando Greta, ¿no? Sí. Esta chica sueca, Sí, sí. Mira en su discurso lo que ella está diciendo. Escúchalo bien. Dice, los científicos ya nos advierten. ¿Qué es lo que está diciendo ella? En el mundo de las ideas y las creencias, donde más cohabitan chantas, ella pone el foco en la ciencia. Y esto no es casual. La ciencia ha sido un espacio, una aduana de las ideas y las creencias, justamente para que no se nos infiltren montones de chantas que sacan beneficios de toda índole, desde sexuales, económicos, de toda índole, donde de lo que abusan es de la incertidumbre y de la ignorancia de la gente. Entonces ella pone el foco en la ciencia. Si tú hablas con un científico, como los hay, el doctor Massa, que me parece muy interesante, y voy a decir una cosa que aprendí de él hace muchos años atrás. Si la ciencia tuviera que ser absolutamente honesta y decir cuánto sabe la ciencia, no es ni siquiera el 1% y del 99% de incertidumbre. No hay certeza. Si tú hablas con un neurólogo, con los cuales a veces trabajo y conversamos el tema de la neurología, de la neurociencia que está tan de moda, y honesto y te dice, Mauricio, no sabemos nada. Sin embargo, algo mínimo se sabe que nos da cierta certeza. Entonces dice, yo creo en la ciencia. ¿Y por qué cree en la ciencia? Porque es racional, porque está demostrado, porque tiene una metodología la ciencia. Y descarta todas estas otras creencias. Sin embargo, aparece una corriente que me parece extraordinariamente interesante, no sé si adquiero, pero me gusta, que es la física cuántica, que busca un equilibrio entre esto, la no materia, lo inmaterial, lo espíritu, lo místico y la ciencia. Eso quería decir. Bueno, varios cuánticos, bueno, han sido malentendidos, porque yo no soy un matemático ni un físico, pero varias cosas de la física y varios físicos se han vuelto muy místicos. Varela entre ellos. Heisenberg, Schrödinger, no importa, Pauli. Y, por ejemplo, una cosa más interesante de la cuántica, pero que no sé si es aplicable a esto, no tengo idea, es de que efectivamente existe una interacción no local entre partículas. Dos partículas que han estado unidas en un tiempo, si se separan inclusive en distancias tan grandes como un extremo u otro del universo, se siguen afectuando complementariamente, mutuamente entre sí. Eso después fue probado por Aspect en el CERN en los años 70, sí, que era una paradoja que había creado Podolsky. Entonces, ¿cuál es la idea? Parece ser de que a una gran distancia partículas pueden afectarse y eso se parece, ¿sabes a qué? A la transmisión de pensamiento. Sí, claro. Entonces, varios psicólogos empezaron a decir, ¿sabes qué? Esta cuestión de la física de partículas quizás es la explicación de por qué los seres humanos hablan de la telepatía. ¿A qué no le ha pasado pensar en alguien que esa persona te responda? Entonces, la psicología, ¿qué te dice? Bueno, azar, probabilidades. Pero ¿qué pasa cuando te llama justo cuando estaba súper enfermo y justo pensaste en que esa persona estaba enferma al mismo tiempo? Se van bajando cada vez más las probabilidades. Pero ¿cuál es el problema? Nuestra visión actual del mundo, en términos científicos, no permite o no es compatible hasta ahora con la integración de esas ideas. Entonces yo siento de que hasta cierto punto podrían involucrarse algunas de las cosas que actualmente pensamos como milagros o esotéricas dentro de un campo más científico, pero actualmente no pillamos cómo, teóricamente, claro, integrar este pool. Está como raro. Sí, claro. De hecho, bueno, en un tiempo yo participé en esta asociación de parapsicología, te pagaba mis cuotas en Estados Unidos, tienes que tener varios títulos y cuestiones para poder ingresar, y esa sociedad internacional está aprobada por la Asociación Americana de Avance de la Ciencia. Todas las sociedades norteamericanas que son científicas son de esa gran sociedad. ¿Tú sabes cuántas veces han querido echar a la parapsicología de ese grupo? Margaret Mead, de hecho, fue una vez que la defendió, que era una antropóloga. Entonces, la ciencia como que, a pesar de que los otros busquen científicamente investigar el alma, entre comillas, la existencia del alma, hay un montón de científicos que creen que esto les genera poca reputación. Po. Sí, claro. Es como los gallos que empiezan a investigar a los ovnis. Claro. Pero ahora justo llegan los norteamericanos y dicen, sí, sabes que hay cosas que no podemos entender del cielo. Y mágicamente hace 2 meses las cuestiones tienen sentido. Entonces también la ciencia tiene que ver con política. Pues hablamos del CONICET, ¿me entiendes? Tiene que ver con un consenso de una serie de señores que deciden qué es posible y qué es imposible. Y eso va cambiando en los tiempos. Entonces yo creo que algún día vamos a demostrar, como decía Tesla, de que quizás sí algo de esto tiene sentido. No puede ser que tantos millones de personas tengan una percepción de que existe algo más allá y que sea solamente como una ilusión de su cabeza. No, realmente me parece poco sensato eso. Muy interesante. Fíjate que a mí me pasa con todo lo que estamos hablando, enganchando todo esto, los milagros, los espíritus,
y mucho más que también que está enganchado con la muerte en nuestra salud, porque la mayoría de los milagros son del área salud. Sí, claro. Y son los mayoría de santos son médicos, parece. Claro. Hay algo que pasa también con que no conocemos nuestro potencial sanador. Porque fíjate que el milagro es, por ejemplo, no, si todos se mueren de ese cáncer de pulmón, pero él se salvó. Claro. Y se salvó porque rezó, bueno, poniendo un caso cualquiera, digamos. Entonces también tiene que ver con situaciones que la ciencia no se puede explicar, pero que tiene un pequeño ruido que, claro, las enfermedades no existen, existen los enfermos, digamos. Exacto. ¿no? Sí, claro. Buena, muy buena. Y cada enfermo reacciona distinto a esto. Entonces, claro, ahí entra un ruido también, ¿no? Nuestro potencial sanador, que todos somos distintos, a lo mejor lo que para uno es milagro, para el otro no. Claro. O fue milagro porque tú fuiste capaz de, y otro no. ¿Hernán? Mire, yo siento que todo tiene que ver, todo lo que hemos conversado, Todo relacionado. y lo he escuchado, vamos arando hijo la mosca, lo que han Está bien. conversado ustedes, tiene que ver con la mente y con la soberbia del ser humano de todavía no entender que hay cosas que todavía ni siquiera somos capaces de pensar. Nuestro lenguaje es súper limitado. Hay cosas que tal vez ni siquiera le podemos poner un nombre, porque no somos capaces de entenderlas todavía. Entonces, mientras no tengamos esa bajar la soberbia, Bajar la eliminarla soberbia. y decir, hay cosas que todavía no comprendo, pero voy a abrir mi mente al máximo, porque lo que dice Julio yo creo que tiene que ver con eso, con estos milagros. Son personas que tal vez lograron, tal como puedo mover una ceja, puedo mover una proteína. Justamente. ¿Me cacháis? Entonces tal vez si llego a un nivel espiritual donde puedo ser tan zen que puedo mover elementos químicos dentro de mi propio cuerpo, me sano. Como Wolverine. Claro. ¿Me cacháis? Pero eso, claro, es ridículo. Pero ¿qué pasa si uno logra un control mental a ese punto? De, voy a consumir un alimento y voy a hacer que se vaya para ese lugar en mi riñón que lo necesita. ¿Me sano o no? Quiero agregar algo. Mira, yo no sé si ¿Cómo esta historia es Wolverine? mito o no, ahí también, ayúdenme. Pero hay una historia de un paciente oncológico que se utilizó en los años 60, no había mucha ética, digamos, y se le entregó un placebo y se le dijo de que esa era la última pastilla para poder curar su tipo de cáncer. Muy bueno. Muy Se sometió a interesante. tratamiento durante un par de meses y parece que remitió su cáncer. Luego se le explicó a esta persona de que había sido parte del grupo placebo. ¿Sabes lo que ocurrió? Devolvió. Volvió a enfermar. Extraordinario. Entonces, claro, hay una ciencia que se llama medicina psicosomática que está tratando de investigar el efecto de la mente o del cerebro sobre el resto del cuerpo. Es más, que hay unos libros interesantísimos. Yo en un último viaje compré uno que es Las emociones que te enferman. O sea, ciertas falencias o ciertos patrones emocionales gatillan o generan ciertas enfermedades, o tipos de enfermedades, o lugares donde te enfermas, que podría ser una charlatanería del porte de un camión, Sí, claro. pero tú la La lees, sumisión te enferma las rodillas. por claro, ejemplo. una cosa así, claro. Mira, Las supersticiones, por ejemplo, es un tema muy interesante que también tiene que ver con algo parecido. solo agregar una cosita, que sí se ha descubierto, por ejemplo, que personalidades que le llaman del tipo C, que son personalidades que tienden a ser siempre condescendientes con el otro, cuando sufren de cáncer tienen peor pronóstico. Es decir, no es que el cáncer sea producido por eso, pero como son personas que siempre se guardan todo, tienen una respuesta al estrés más alta y por ende una respuesta al inmune más pobre. Y por ende tienden, entre comillas, a enfermarse más rápido, pero no es que lo provoquen. Pero claro, hay una relación entre la emoción y el estado de salud que es Claro, inevitable. he tenido, por ejemplo, conversaciones con gente que dice, tu rodilla derecha, tú estás con una conversación pendiente con tu padre. Claro, ya como fuera el chancho. Claro, y tú ahí como que... Claro. La columna Acuática. es que tú cargas en tu conciencia. No, pero es que... los hombros, Mejor no la contar que me duele el copsis. ¿Para qué? Entonces, claro, ¿viste? Entonces todo esto raya en la... Sí. Pero hay gente que cree mucho en esto de la dolencia, de los dolores. Tengo un pequeño dolor en el hombro. Wow, me estoy guardando algo. Hay una explicación emocional o de un patrón emocional
que produce una enfermedad física, un dolor o una dolencia física. Vuelvo a la tesis que planteé. Yo no sé si eso algún día llegaremos a Ya estamos, chequearlo. pero ya estamos ahí.